Hola, soy Fernando Bodillos, profesor de Geografía e Historia en primaria, secundaria y bachillerato, y estoy aquí para mostraros en este módulo un poquito más con ejemplos los beneficios de la realidad virtual. Como ya habéis visto anteriormente, la realidad virtual no es otra cosa que crear un entorno de imágenes, un entorno de objetos de manera totalmente informática con el objetivo de que sean o parezcan lo más realistas posibles. ¿Qué es lo que necesitamos para llevar a cabo esto dentro del aula? Solo necesitaríamos dos cosas. Lo primero, lo que se llaman unas gafas de realidad virtual, que no es más que un soporte que nosotros nos ponemos en la cabeza para que en él poder meter, en este caso, por ejemplo, un teléfono móvil y poder disfrutar de una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva y que a nuestro alumnado le va a encantar. Dentro del mercado vais a encontrar muchísimos tipos de estas gafas, más caras, más baratas, pero os sí que os digo que todas funcionan de la misma manera. Bueno, no todas. Por un lado estarían estas en las que necesitaríamos un dispositivo externo para llevarlo a cabo, y por otro lado tendríamos unas como esta. En este caso son las Oculus Go. Son standalone. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitan de una instalación previa. Solo necesito este aparato y dentro de él tengo todo lo necesario y puedo descargar todas las aplicaciones de realidad virtual que yo quiera utilizar en mi clase, y solo necesitaría una conexión Wi-Fi. Además, también tienen un mando con el cual podemos hacer muchísimo más inmersivo y controlar las aplicaciones muchísimo mejor o de mejor manera. ¿Para qué utilizo yo esto en clase, la realidad virtual? Pues mirad, lo utilizo de muchas maneras, pero lo más importante que quiero que os quede claro es que utilizando la realidad virtual dentro de clase podéis conseguir unos resultados maravillosos. A los chicos, da igual el alumnado que tengáis, les va a encantar, les va a parecer un aprendizaje muchísimo más inmersivo, más vivencial y por lo tanto un aprendizaje muchísimo más significativo. Os voy a poner algunos ejemplos de cómo utilizo yo la realidad virtual en clase. Por ejemplo, con mis alumnos y descargando una serie de aplicaciones dentro de estas gafas, que hemos dicho que son standalone, puedo conseguir que mis alumnos viajen a la antigua Grecia. Sí, pueden viajar a la antigua Grecia y pasear perfectamente por toda la Acrópolis, ver perfectamente cómo era el templo de las Cariátides o cómo era el Partenón, verlo totalmente reconstruido, incluso pasear por dentro y ver cómo era la estatua de Atenea Nike, y que se sientan impresionados al igual que lo hacían los griegos de la época. Además, puedo conseguir viajar con ellos a Egipto, ¿por qué no? Y que vean cómo eran las tumbas, pasear, por ejemplo, dentro de una mastaba o una pirámide, y pueden ver cómo estaban las paredes policromadas. Por ejemplo, pueden llegar a la cámara funeraria, ver cuál era la distribución, para qué servían los vasos canopos, cómo estaba situado el sarcófago con la momia dentro. La verdad es que con esto conseguimos un aprendizaje totalmente inmersivo, les llama muchísimo la atención, les capta enseguida y siempre te van a querer pedir más. Otro ejemplo de cómo lo utilizo es viajando también a Roma. Ya os he dicho que soy profesor de Geografía e Historia, ¿no? Y muchas de las aplicaciones que os voy a contar están destinadas justamente a esta asignatura. Pues eso, viajar a la antigua Roma, pasear por el Foro Romano, incluso llegar al Coliseo y meterte dentro y ver cómo era una batalla de gladiadores. Incluso también podemos representar cómo eran las naumaquias, algo que es tan difícil de hacerles entender. Porque claro, eso de decir que el Coliseo lo llenaban de agua y que ahí representaban batallas navales, pues para ellos eso es algo totalmente lejano. En cambio, si lo viven, si están dentro, conseguiremos que capten mucho más su atención y que, por ejemplo, el proceso de investigación posterior sea muchísimo más rico y por lo tanto tengamos un aprendizaje muchísimo más significativo. Pero no solo eso, lo podemos utilizar, por ejemplo, en historia del arte. Podemos hacerles viajar dentro de un cuadro. Por ejemplo, puedo conseguir que se metan dentro de del nacimiento de Venus, de Botticelli. Podemos conseguir que vayan paseando por el cuadro, que vean a los Eros, que noten muchísimo más la presencia de Venus. Pero no solo eso, podemos hacerles que se metan y que vean lo que no se ve dentro del cuadro, recreado informáticamente, claro. También podemos hacerles viajar a otro de los cuadros más impresionantes, ¿no? Más enigmáticos de la historia, como es el caso de la Gioconda, la Mona Lisa, ¿vale? De Leonardo da Vinci.
Pues en este caso igual pueden meterse dentro del cuadro, acercarse muchísimo más a ella, ver ese enigma, ¿no?, del que está impregnada toda la historia. Cuando tú les cuentas y lo han visto de esta manera, de esto totalmente inmersivo que os estoy diciendo, consigues de verdad captar su atención de una manera que no lo vas a conseguir con ningún libro de texto. Pero no creáis que solo lo podemos utilizar en asignaturas de geografía e historia. También, por ejemplo, podemos hacer que con estas gafas viajen al universo, ¿no?, en ciencias naturales, y que puedan utilizar a través de esta aplicación que os estoy mostrando, pues puedan ver cómo son las órbitas, jugar con ellas, jugar con el sistema solar, porque incluso pueden lanzarlo, ¿no? Como podéis ver ahí, para ellos están metidos dentro de una nave y pueden viajar por todo el sistema solar en este caso, pero también pueden ver cómo es la Vía Láctea. La verdad es que los usos son totalmente infinitos. O por qué no, si sois profesores de ciencias naturales y queréis conseguir utilizar las bondades y beldades que tiene la realidad virtual dentro de vuestro aula, podéis meterles dentro del cuerpo humano. Pueden ver los músculos, pueden ver un ojo por dentro. En esto la medicina lo utiliza cada vez más para hacer disecciones de forma prácticamente real con los estudiantes. Hay muchas facultades hoy por hoy del mundo que utilizan la realidad virtual. ¿Por qué nosotros no vamos a utilizarla? ¿Por qué no nos vamos a aprovechar de todos los beneficios que nos puede conseguir, que nos puede brindar? Yo os animo a que no tengáis miedo, que os hagáis con un sistema más caro, más barato, que probéis y ya veréis cómo vuestros alumnos os lo van a agradecer.